¿Qué nuevas ideas y Bukele son los grandes perdedores de la elección del 3 de marzo? Son los grandes perdedores porque la gente decidió no salir a votar. Correcto. Eso. El castigo que... O sea que son los grandes perdedores porque existen niños, existe gente que no puede votar. Por eso son los grandes perdedores. A pesar de que tienen una super mayoría, se reeligió el presidente. Y cabe aclarar, sí perdieron muchas alcaldías, pero todavía tienen la mayoría de las alcaldías. Que le dio fue no ir a votar, porque este gobierno va en contrasentido de lo que hacen otros gobiernos en el mundo. Bukele... En eso tiene razón, pero tal vez no de la manera que lo quiere reflejar. Es verdad que el gobierno de El Salvador hace algo que no hacen otros gobiernos: combatir la delincuencia, combatir la corrupción. Esas son cosas que otros gobiernos que lo critican a El Salvador no hacen. Le tiene mucho que explicar. Nunca Bukele ha explicado eso. Ni sus funcionarios, el ministro de Seguridad, el director de centros penales. Entonces yo creo que esas son cuentas pendientes que ahí se están añejando, ahí están en reserva. Muchos también dicen que en El Salvador Bukele se ha empecinado en la reelección, que es inconstitucional. Imagínense que a este tipo lo ven como alguien inteligente y se basa en... Muchos dicen. Se supone que es un tipo serio. Se supone. Nada que venga del FMLN se le puede llamar serio o se le puede tener como alguien inteligente, pero muchos dicen. Sí, cuando estuvo, esos mesecitos que estuvo de plaza, ahí lo pudieron haber investigado, y si de verdad hubiera cometido algo grave, como él dice, ahí lo hubieran podido joder fácilmente, porque no estaba en función. Precisamente porque saben que tienen procesos. Hay funcionarios de su gobierno que están señalados por Estados Unidos por sendos casos de corrupción, y esos casos de corrupción, varios de esos funcionarios, y en algún momento... Lo más gracioso que creo que se refiere a la lista Angel. Y lo más gracioso y lo más irónico, que la lista no presenta pruebas de por qué, o sea, de lo que afirman, ¿vea? Porque la lista afirma ciertas cosas, pero no hay pruebas de lo que está afirmando. O sea, entonces es una lista que aquí en El Salvador podríamos crear una lista parecida a la Angel y meter a todos los de la oposición, decir que cometieron tales delitos y ya solo por eso vamos a decir que de verdad. Así de fácil se puede crear una lista. En pocas palabras, una lista negra. Una lista negra que no tiene peso ni en El Salvador ni en Estados Unidos en realidad. Se lo lleva a Estados Unidos, pues podrían testificar contra su jefe, y su jefe es Bukele. Bueno, pues está el caso del Kroc, que está siendo también juzgado en Estados Unidos, que hoy ya quedó totalmente claro de que el gobierno de Bukele liberó al Kroc. Totalmente claro para los mentirosos, pero los que de verdad se informan saben muy bien que un juez no le metió sentencia por 3 años, no le puso una sentencia firme. Por eso pudo salir el Kroc. Y ya sabemos de quién es afín ese juez. No es afín al gobierno. No es una persona que esté al yugo del gobierno, como ellos dicen. Ese juez es un juez antigobierno, y él no le metió sentencia firme por 3 años. Que explique ese juez por qué no le metió una sentencia firme para que la detención administrativa no venciera. Eso es lo que tiene que explicar. El Kroc puede decir lo que quiera. Allá en Estados Unidos le pueden decir: mira, te vamos a dar beneficios carcelarios, vos decís esto. Eso allá no tiene peso para los salvadoreños porque es fácilmente manipulable. Pero la pregunta clara es: ¿por qué ese juez no le metió una sentencia firme en 3 años? Y tipos como este, retrasado, que quiere retorcer la realidad, nunca se lo van a decir, nunca lo van a sacar al tema porque no les conviene. No sabemos a cambio de qué, cómo fue esa negociación, pero queda claro, bueno, si ese señor... Imagínense, en sus palabras se jode. Dice: no sabemos, pero queda claro. Por eso yo les digo, la oposición del país no necesita pruebas para creer algo malo que haya hecho el gobierno. No necesitan ver
Solo necesitan un rumor para ellos afirmar algo, así de sencillo. Creo que el señor Canales lo tenían refundido en el penal de máxima seguridad y ahí nadie se ha escapado nunca. Pero no dice el señor que no le habían puesto una sentencia firme. Eso no lo dice. Dice que estaba preso refundido, pero no habla del proceso judicial, cómo estaba. Y a mí que no me den paja que estos tipos no van a saber eso. Lo saben, lo que pasa es que son unos manipuladores. Entonces, ¿cómo fue a parar a Guatemala? ¿Cómo fue a parar a México? Ahí lo recapturaron en México y se lo llevaron para Estados Unidos. Bueno, Bukele tiene mucho que explicar. Nunca Bukele. También el FMLN tiene mucho que explicar. ¿Cómo era posible que mareros que habían cometido delitos de sangre entraran a la cárcel y salieran a los 2 años? Eso que pasaba en El Salvador y que ya no pasa ahora, eso lo tiene que explicar el FMLN, lo tiene que explicar ese señor que está ahí porque estuvo en esos gobiernos. Imagínense que es que da cólera lo hipócritas que son, que critican cosas que el gobierno no tiene nada que ver y cosas que ellos sí hicieron en su gobierno. Por eso es que la gente los detesta. Por eso la gente siente repudio por este tipo de señores, porque son unos hipócritas. Son unos desgraciados en pocas palabras. Explicado eso. Ni son funcionarios, el ministro de Seguridad, el director de centros penales. Entonces yo creo que esas son cuentas pendientes que ahí se están añejando, ahí están en reserva. Y es que la población no está de cabeza con Bukele. Es cierto que la población le ha agradecido cierto control o el control. ¿Cómo le cuesta decirlo? Control o la contención que Bukele ha hecho no está resuelto totalmente, pero la gente agradece que en las comunidades. Vaya, bravo por decir que todavía falta terminar ese proceso de seguridad, porque ahí usted ve a muchos amiguitos de este señor diciendo que por qué sigue el estado de excepción. Vaya, aquí su pastor, el más tonto entre ustedes, les está diciendo que todavía falta. Se respire, se pueda transitar, se puede ir de un lado a otro. La gente lo agradece y eso es positivo, pero además esa es obligación de un gobierno resolver ese tipo de problemas. Una obligación que el gobierno de este señor no hizo, y no solo no hizo, sino que lo agravó pactando con las pandillas. Así que este señor venga a decir que es obligación de este gobierno me parece lo más cínico y sinvergüenza que puede decir un funcionario del FMLN que en ese tiempo estuvo en el poder. Sí, es verdad que todos los gobiernos esa es su obligación. Y si usted me está viendo de cualquier otro país, su gobierno tiene la obligación de combatir la delincuencia, de traerle paz a la comunidad, de que pueda usted trabajar sin miedo a que le roben. Esa es la obligación de un gobierno, cosa que el gobierno de este viejo imbécil nunca hizo. Pero la elección del 3 de marzo ya lo que señala es que la expectativa de la población también es otra. La expectativa de la gente no solo es que le resuelvan el tema de la criminalidad, la expectativa de la gente es que haya desarrollo local. Por ejemplo, ¿por qué Nuevas Ideas y Bukele son los grandes perdedores de la elección del 3 de marzo? Son los grandes perdedores porque la gente decidió no salir a votar. Correcto, eso. El castigo que le dio fue no ir a votar. ¿Y ese castigo a qué se debe? A que el gobierno, a las municipalidades, primero deshizo todo el mapa de los municipios en El Salvador y no los deshizo, los minimizó para tener más control de las alcaldías. Porque dígame usted cómo va a controlar la malversación de fondos si son esa cantidad brutal de alcaldías que habían antes. En cambio ahora se redujeron para eso, para tener un control de que el alcalde haga las cosas, de que el dinero se use en donde se tiene que usar, no como cuando estaban estos idiotas que había tantas alcaldías y en todas, en la mayoría se robaban el dinero. Y cómo usted fiscalizaba eso era casi imposible. Entonces por eso se ha hecho, para empezar. Que este señor no tenga el intelecto para entender. De 262 municipalidades, hoy las ha fusionado, las ha metido en un solo costal y hoy hay 44 nada más. Y es un chapandongo que la gente no lo entiende, no lo comprende.
obviamente una persona como este señor no lo va a entender, porque no tiene la inteligencia para hacerlo. Se hizo por ese motivo. Porque creen que le quitaron el FODES a las alcaldías, porque era una manera de ellos que usaban para robar. El FODES, en vez de usarlo para hacer calles, lo usaban para campaña. Y el presidente, previendo de que él es dueño de su función, pero él no puede controlar a los alcaldes, porque incluso en Nuevas Ideas puede entrar un alcalde que no haga nada o que sea corrupto. Hicieron este mecanismo para tener más control de las alcaldías, de que no se roben el dinero. Por eso es que incluso se le retiró el FODES y se usó otro mecanismo para poder crear obras. Ese mecanismo viejo que estaba antes, creado por estos sinvergüenzas para robar de manera impune. Pero además, durante el quinquenio, en estos 4 años y medio del gobierno de Bukele, le quitaron a las municipalidades el FODES. Se los dije, es que eso es lo que ellos usaban para robar, para financiar sus campañas. Pero eso no lo va a decir este viejo tarado, porque no le conviene que usted sepa eso. O sea, el desarrollo local se terminó porque este gobierno... Qué raro que se terminó el desarrollo local. Y ahí los ve ustedes alabando a Milagro Navas, que ella siempre hace las cosas bien. Y si se terminó todo eso, ¿por qué la volvieron a elegir? No tendría que haber caído la popularidad de Milagro Navas. Ahí se lo dejo a usted a discreción. ¿Por qué hay unos que se volvieron a reelegir si no hicieron obra? Usted puede ir y usted puede ver obras. Hay en lugares donde sí se aplicó bien, se arregló calles, se hicieron obras y sin el FODES. ¿Cómo explica este viejo pasmado eso? Y cualquiera te puede decir, ay, pero es que a los de Nuevas Ideas sí les dieron. Y Milagro Navas es de Nuevas Ideas. Se la pregunta. Entonces, que no venga con su paja de que el FODES ya sabe la gente. Bueno, los inteligentes, porque hay unos que no les entra en la cabeza. El FODES lo usaban para huevear y para financiar campañas. Así de sencillo. Va en contrasentido de lo que hacen otros gobiernos en el mundo. Bueno, gente, si les gustó el análisis, denle like, suscríbase y comenten. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.